Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana del módulo 7. Mi nombre es Arlet Macedo y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda semana de nuestro módulo 7. Esta sesión, a diferencia de la primera, va a ser más cortita. Recuerden que en la primera semana nosotros vimos 4 temas diferentes. Vimos el presente simple, lo contrastamos con el presente progresivo en inglés y también vimos el pasado simple y lo contrastamos con el pasado progresivo. En esta semana nos vamos a enfocar a el uso, vamos a enfocarnos a también el uso del pasado. Vamos a ver un poquito el pasado, pero también vamos a ver cómo se formulan las preguntas, cómo se formulan preguntas en inglés, tanto preguntas cerradas como abiertas, entre otras cosas. Y bueno, este es el orden del día. Vamos a empezar con el foro de aprendizaje, o bien conocido como el foro aprendiendo. Les voy a dar un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 3, la actividad integradora 4 y algunos asuntos generales. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la van poniendo en el chat sin problema y las vamos resolviendo. O bien al final también las podemos resolver. Bueno, ¿qué es lo que tienen que realizar en el foro de aprendizaje de esta semana? Recuerden, chicos, que el foro de aprendizaje es un medio que nosotros tenemos, que ustedes tienen para poder poner en práctica lo que se está viendo en la semana. Entonces, esta es la manera en la que ustedes pueden poner en práctica sus conocimientos de las estructuras que estamos viendo en la semana. Aparte de realizar sus actividades integradoras, recuerden que es muy importante participar en el foro porque de esta manera ustedes están poniendo en práctica el idioma que se está aprendiendo. ¿Y cuál es el objetivo de este foro? Expresar y solicitar información sobre actividades o situaciones que ocurrieron en el pasado, utilizando la estructura del pasado simple. También dice, continúa compartiendo en la comunidad Prepelínea CEP y escribe en inglés acerca de lo que hacías antes de ingresar a esta etapa de tu vida y qué te motivó a cursar tu bachillerato en esta modalidad. Vean que es un objetivo bastante amplio. Para que logren este objetivo, yo les sugiero hacer 3 preguntas en pasado a 3 de sus compañeros. Y esto lo podríamos considerar como la primera participación. Ustedes van a hacer 3 preguntas en pasado a 3 de sus compañeros. Después van a contestar las preguntas que te hayan hecho tus compañeros usando el pasado simple. Esta sería su segunda participación. Y en su tercera participación tendrían que hacer una breve conclusión de la participación del foro 2. Ahora, ¿qué estructuras van a poder utilizar? Bueno, de acuerdo al propósito de este foro, vamos a utilizar el pasado simple, pero también vamos a poder utilizar una estructura que es used to. Esta estructura la utilizamos en pasado para hablar de hábitos que teníamos, que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no hacemos ahora. Vamos a ver algunos ejemplos. What did you do before studying Prepa Online CEP? What did you do? I work in a restaurant. Where did you live before getting married? I live with my parents. What did you used to watch on TV when you were a child? I used to watch cartoons. Vean, en la pregunta 3 estoy utilizando la estructura used to.
Vean que esta estructura en afirmativo lleva la terminación ed, pero en la pregunta, en todas las preguntas que nosotros hagamos en pasado, debemos de ponerle un auxiliar. En este caso, el auxiliar del pasado simple es did. Cuando ya tengo el auxiliar en mi pregunta, ya mi verbo no lo tengo que conjugar en la pregunta. Vean, what did you do before studying prep online SEP? Mi verbo se queda igual. Where did you live before getting married? ¿Dónde vivías antes de casarte? Vean, mi verbo se queda igual. What did you used to watch on TV when you were a child? ¿Qué solías ver en la tele cuando eras niño? En la forma afirmativa sí tengo que conjugar el verbo. Vean, en mis respuestas, I work in a restaurant, I lived with my parents, I used to watch cartoons. Vean que en la forma afirmativa sí conjugo el verbo. En este caso, los 3 verbos que tengo aquí son regulares. ¿Por qué? Porque terminan en ed. ¿Puedo hacer preguntas cerradas? Sí, las preguntas cerradas en inglés se les conoce como yes, no questions y empiezan con el auxiliar. En este caso, el auxiliar del pasado. Did you use the internet before studying Prepa Online SEP? ¿Solías usar el internet antes de entrar a la prepa en línea SEP? Yes, I did. I checked my email. Sí, revisaba mi correo. Vean, espérenme tantito, ya se movió esto. Ahorita regresamos a la diapositiva. Aquí estamos. Ahora, did you used to play video games when you were a teenager? ¿Solías jugar videojuegos cuando eras niño? Yes, I did. I used to play Nintendo. Vean, las preguntas de arriba son solo ejemplos. Ustedes pueden hacer otras. ¿Cómo va la pregunta? ¿Cuál es la estructura de una pregunta? Bueno, si utilizan una question word, primero va la question word, como el what, como el where, como el what. ¿Sí? Después de la question word, siempre va el auxiliar. En este caso, did. Did es mi auxiliar del pasado. Después del auxiliar que tengo, un sujeto. ¿A quién me dirijo? En este caso, a ti. What did you? Y después de mi sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, es question word, auxiliar, sujeto y verbo. Question word, auxiliar, sujeto y verbo. Question word, auxiliar, sujeto y verbo. Si no tengo question word, nada más digo auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Esa es mi estructura. Recuerden que el did es el auxiliar del pasado simple. Sin embargo, chicos, cuando utilizamos el verbo ser o estar, recuerden que este verbo, el verbo ser o estar, tiene 2 funciones, una como verbo y otra como auxiliar. ¿Podemos hacer preguntas ser o estar en pasado? Sí, sí las pueden hacer en pasado, chicos. ¿Y cómo hacen una pregunta en pasado con verbo ser o estar? Vean, dice, where were you before moving to Mexico City? ¿Dónde estabas tú antes de mudarte a la Ciudad de México? I was in Querétaro. Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras niño? Yes, I was very happy. Was your father a famous soccer player? ¿Tu papá era un jugador de fútbol famoso? Yes, he was. He played for Pumas team. Vean, chicos. El verbo ser o estar en pasado es was o were. Como es auxiliar y verbo, en una pregunta se puede poner al principio, cuando no hay question word, se puede poner al principio. Pero como este ya es verbo, ya aquí ya no debe de haber otro verbo. Como en este caso, aquí tenemos el auxiliar y luego un verbo. Pero cuando usamos verbo ser o estar, ya no, vean. Were you happy? ¿Qué es lo que tengo aquí después de mi sujeto? Aquí después de mi sujeto tengo un verbo.
pero cuando estoy utilizando verbo ser o estar, después de mi sujeto puedo tener un adjetivo como happy o puedo tener un sustantivo como father. Ujú. Bueno, ustedes pueden hacer también preguntas en pasado con el verbo ser o estar. Aquí les pongo estos ejemplos. Podrías decir, otra pregunta en pasado con verbo ser o estar. Mm, Puedes decir, what was your life? What was your life like before studying Prepa Online SEP? Ahorita les pongo la pregunta. Sería otra pregunta con pasado. Aquí se las pongo. What was your life like before studying Prepa Online SEP? What was your life like before studying Prepa Online SEP? ¿Cómo era tu vida antes de estudiar la prepa en línea SEP? También es una pregunta con verbo ser o estar y con una question word. Bueno, entonces recuerden, primero háganle a sus compañeros preguntas, luego contesten esas preguntas y al final dan una conclusión. En la conclusión pueden poner algo que aprendieron de este tema. O pueden hacer una conclusión de su vida en el pasado antes de estudiar la prepa en línea SEP o de cómo es su vida ahora. En la conclusión pueden poner cualquier cosa que ustedes quieran, ¿ok? Siempre y cuando tengan buena gramática, se les considera bien. Actividad integradora 3, a happy day. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en esta actividad ustedes tienen que hacer unos párrafos de 5 a un párrafo de 5 a 8 líneas, nada más, un párrafo, en donde ustedes hablen del día más feliz de su vida. Vean, aquí dicen, para realizar el primer párrafo, tienen que contestar las siguientes preguntas. What was the happiest day of your life? ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? The happiest day of my life was when. Explica brevemente cuándo fue el día más importante de tu vida. The happiest day of my life was when I graduated from secondary school. The happiest day of my life was when I met my wife, when I met my husband, when I had my first child, etc. What happened? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? En este caso, explica brevemente qué sucedió. Puedes utilizar pasado simple y contrastarlo con pasado continuo. Esto lo vimos el pasado simple y el pasado continuo en la sesión pasada, en la segunda parte de la sesión pasada. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? Aquí puedes utilizar adjetivos calificativos para describir cómo te sentías en el momento. Y why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because fue el día más feliz de mi vida porque menciona algunas razones del por qué fue el día más feliz de tu vida. Vamos a ver un ejemplo. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. El día más feliz de mi vida fue cuando pasé el examen de admisión a la universidad. ¿Qué sucedió? Although I did well in the examination, I was not so hopeful of getting a place at university. I was very much anxious
because the question of my career was involved in it. A day earlier, when the result was expected to be published in the local newspapers, I spent a restless night. I, along with my friends, got up early in the morning and went to the newspaper stand on the way. ¿Qué sucedió? Aunque me fue bien en el examen, no estaba tan confiado, en este caso podemos decir, no estaba tan confiado o no tenía muchas esperanzas de obtener un lugar en la universidad. Estaba muy ansioso porque la cuestión de mi carrera estaba involucrada. Un día antes, cuando el resultado se esperaba a ser publicado en los periódicos locales, yo no dormí y junto con mis amigos me levanté temprano en la mañana y fui al puesto de periódicos. ¿Sí? Aquí estoy narrando lo que sucedió. Las preguntas, sí, tienen que ir contestando las preguntas, chicos. Las preguntas como tal, no les sugiero que las incluyan, simplemente ustedes las contestan y las ponen en un párrafo. Aquí solamente les estoy poniendo las preguntas como referencia para que ustedes se guíen. Sin embargo, no es necesario que las pongan. Si alguien las quiere poner, está bien. Pero como es una redacción, es un texto, tiene que ir seguido. Lo único que pueden hacer es separar los párrafos o los renglones cuando terminen una idea con un renglón de por medio. Con un renglón de por medio podrían ustedes ir separando. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? I felt very happy. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. My voice was piercing my heart. I hurriedly bought the paper and started spouting out my roll number. ¿Cómo te sentiste? Bueno, aquí yo les pongo, yo estaba muy contento, estaba gritando de alegría cuando vi mi número en el periódico. Mi voz estaba perforando mi corazón. Rápidamente me apresuré a comprar el periódico y empecé a buscar mi número. Entonces aquí pueden utilizar adjetivos calificativos para describir cómo se sentían. Y vean, yo utilizo el pasado simple, los verbos que están en verde, y también utilizo el pasado progresivo para describir lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo contrasto. Vean, I was shouting aloud when I saw my number. Estaba gritando cuando vi el número o el folio, nosotros decimos, en el periódico. Y después, why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? Well, it was the happiest day of my life because I got a place at my local university and my parents were very proud of me. Fue el día más feliz de mi vida porque obtuve un lugar en mi universidad y mis papás estaban muy orgullosos de mí. Entonces aquí ustedes tienen que mencionar algunas razones del por qué fue el día más feliz de su vida. Les piden que hagan un párrafo de 5 a 8 líneas. Obviamente, yo me pasé con más de 8 líneas, pero este es solamente un ejemplo. Ustedes pueden sintetizar y para cada pregunta a lo mejor contestar con 2 a 3 renglones. Claro, si alguien se pasa de 8 líneas, está bien, no hay problema. Pero si alguien tiene menos de 8, de 5 líneas, que es lo mínimo, entonces sí les podría bajar calificación, ¿ok? Menos de 5 líneas sí les puedo bajar calificación. Si ponen más de 8 líneas, perfecto, no hay problema. Pero si ponen menos de lo mínimo, sí les bajaría calificación.
Como ustedes se pueden dar cuenta, miren, yo aquí, por ejemplo, puse 3 líneas en esta pregunta y acá puse 2, ya llevaría 5. Más las otras líneas de las otras preguntas anteriores, ya me paso con de 8 líneas. No importa si ustedes se pasan. El problema sería si tuvieran menos de 5 líneas. A ver, dice aquí una de sus compañeras. En el caso de haber mandado ya la actividad y solo haber hecho el texto tomando las referencias de las preguntas, es decir, contestar a ellas, pero solo en el párrafo lo tenemos que mandar de nuevo. No, nos recuerden que las preguntas son solo referencia. Ustedes las pueden poner, sí las pueden poner, pero si no las pusieron, no importa. Lo único que yo me voy a dar cuenta es que en ese párrafo hayan contestado esas 4 preguntas. Si las contestaron, está bien, aunque no las hayan puesto. ¿Sí? Aquí yo las puse como de referencia, pero bien las puedo quitar y puedo continuar así mi texto. Solamente lo voy a separar con punto y seguido. ¿Sí? Voy a separar mis ideas con punto y seguido o punto y aparte, como en este caso. Vean, si estoy hablando de lo mismo, pues pongo punto y seguido. Pero si estoy hablando de con otra idea, pongo punto y aparte, dejo un espacio y empiezo con el siguiente párrafo. ¿Sí? Bueno, en esta liga que yo les pongo aquí abajo, vienen algunas palabras conectoras. Estas palabras nos sirven mucho para organizar las ideas en nuestro texto. No las vamos a ver ahorita en esta sesión por el tiempo, pero yo les recomiendo que le den clic a esta liga una vez que yo suba esta presentación. La voy a subir, ustedes le van a dar clic a la liga y van a encontrar palabras conectoras que les ayuda a organizar mejor sus ideas en un párrafo. Un ejemplo de una palabra conectora, yo les voy a poner un ejemplo que vimos aquí en este texto, es esta, vean, se las puse en rojo, although. Vamos a verlo, es aquí. Although está en rojo y es una palabra conectora, nos ayuda a contrastar ideas. Hay palabras conectoras que nos ayudan a contrastar, otras que nos ayudan a agregar información, otras que nos ayudan a enlistar información. Entonces, vean, las palabras conectoras tienen diferentes funciones para contrastar, para agregar información, para enlistar de acuerdo a lo que ustedes quieran expresar en el texto. Bueno, en la segunda parte de esta actividad me tienen que contestar otra pregunta. Why is it important to know about past events? ¿Por qué es importante conocer los eventos del pasado? Para contestar esta pregunta, yo les sugiero usar conectores. En este caso, los conectores que yo les sugiero usar son los conectores para enlistar ideas y son first, then, after that, finally. Y vean cómo los uso. Este es un ejemplo. It is important to know about past events for many important reasons. First, because I learn about the history of my family, and that allows me to understand what my origins are and where I come from. Second, it is essential to get a sense of identity to understand how we behave in society. Third, it's important to know about past in terms of medical questions which affect my children so I can take care better about my health. Last but not least, or finally, without knowing anything of my history, I cannot make important decisions. Vean aquí, chicos, utilizo los conectores para dar razones del por qué es importante conocer los eventos en pasado. Y yo pongo, es importante conocer los eventos del pasado por muchas razones importantes. En primer lugar, porque yo aprendo de la historia de mi familia y eso me permite
entender mejor mis orígenes y de dónde vengo. Entender mejor de dónde vengo. En segundo lugar, es esencial para obtener un sentido de identidad y entender cómo nos comportamos en la sociedad. En tercer lugar, es importante conocer mi pasado en términos médicos para saber cómo afecta a mis hijos y así poder cuidar mejor mi salud. Y finalmente, si no conozco nada de mi historia, no puedo tomar decisiones importantes. Entonces, vean cómo se organizan las razones. Ustedes pueden utilizar estos conectores para organizar sus razones. Y también este párrafo debe de ser de 5 a 8 líneas. Ahora, en esta actividad se tiene que grabar en el audio. ¿Qué es lo que se tiene que grabar en el audio? En el audio tienen que grabar todo. De hecho, el día más feliz de su vida y también deben de grabar el por qué es importante conocer los eventos del pasado. Ahora, si a ustedes se les facilita, pueden hacer una liga del día más feliz de su vida y otra liga de por qué es importante conocer los eventos del pasado. Pueden poner 2 ligas sin problema. Yo no les bajo calificación si se pasan un poquito del tiempo que les indica las instrucciones, pero sí les bajo calificación cuando esté incompleto. Por ejemplo, me narran el día más feliz de su vida, pero ya no me dicen al último, ya no me dicen el por qué fue el día más feliz de su vida. Y entonces este incompleto les bajaría calificación. Vean, solamente así les puedo bajar calificación cuando esté incompleto. Cuando se pasan, no. A menos de que me graben 20 minutos, ¿no? Que nadie nunca lo ha hecho. O 10 minutos, nunca. Nunca lo han hecho. Pero no les bajo calificación en general porque se pasen de ese tiempo, de esos 2 minutos. Ahora, vamos a ver la segunda actividad integradora. Making my family timeline. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esta actividad sí está un poquito más elaborada que la primera. ¿Por qué? Porque tienen que hacer varias cosas. En primer lugar, tienen que realizar 10 preguntas en pasado simple con su respectiva traducción al inglés. ¿Sí? O sea, las mismas 10 preguntas en inglés que me hagas van a ser traducidas al español, las mismas, ¿ok? Porque hay algunos alumnos que hacen las 10 preguntas en inglés y aparte hacen otras 10 diferentes en español. Y no, la idea es que las mismas 10 preguntas en inglés que hagas van a ser las mismas 10 preguntas que traduzcas al español. Y tenemos aquí, ¿qué preguntas pueden ser? Las vas a hacer algún miembro de tu familia, normalmente alguien que sea mayor que ustedes, para conocer un poquito más sobre la historia de su familia. Estas preguntas pueden ser yes, no questions o pueden ser WH questions y tienen que ser en pasado. Did you live in Mexico City when you were a child? Were your grandparents from Mexico City? Where did you meet your wife? When did you get married? Vean, aquí tenemos las preguntas. Sí, las preguntas deben de tener respuesta tanto en español como en inglés. En la primera sección viene hacer las preguntas en inglés con su respectiva traducción al español, las mismas preguntas. Y después abajo viene otro cuadro en donde tienen que poner las respuestas de esas preguntas en inglés, las mismas respuestas en inglés, las van a traducir al español, ¿ok? Entonces, eso sería lo que ustedes tendrían que hacer en esta actividad. Una vez que ya hayan contestado estas preguntas en español con su respectiva traducción en inglés o viceversa, bueno,
¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer con las respuestas que les dieron, tienen que hacer una línea del tiempo. Tienen que hacer una línea del tiempo con las respuestas. Ahorita les indico algunas líneas del tiempo. Aquí les presento una. ¿Qué es lo que debe de llevar la línea del tiempo? Bueno, la línea del tiempo a fuerzas debe de llevar fechas. Si no tiene fechas, no es línea del tiempo. Esta línea del tiempo tiene fechas. Otra cosa que debe de llevar la línea del tiempo son imágenes. Esta línea del tiempo, por ejemplo, no tiene imágenes, pero ahorita les voy a mostrar algunas de una generación en donde, en mi opinión, tienen o cumplen con todo. ¿Y qué es lo que debe de llevar la línea del tiempo? Debe de llevar oraciones cortas. Oraciones cortas como las que tengo aquí. Y, y después, ya que tengan esta línea del tiempo, tienen que grabar en esta actividad exclusivamente van a grabar su línea, lo que pusieron en la línea del tiempo, ¿ok? Solamente eso va a ir en el audio. Por ejemplo, in 1950, my grandfather joined a new school. In 1965, he met Pat and became good friends. In 1976, he learned baseball at a summer camp. In 1986, he won the match against public school. In 1998, he joined the Scouts and learned CPR. In 2014, a truck hit him, but I saved his life. Vean, esto es lo que tendrían que grabar. Solamente lo que pusieron en la línea del tiempo. La línea del tiempo debe de llevar imágenes, fechas y oraciones cortas para cada una de estas fechas. Déjenme ver si les puedo compartir algunos ejemplos de líneas del tiempo. De otros compañeros de otras generaciones. Déjenme ver. Tenía algunas. Ah, sí. Aquí les pongo unas. Espérenme tantito. Aquí. Déjenme ponerlas. Ok, les estoy compartiendo en este momento una línea del tiempo de uno de sus compañeros de otra generación. Vean, esta línea del tiempo está completa, cumple con todo. Tiene la fecha y tiene las oraciones cortas y está ilustrado. Como ustedes se pueden dar cuenta, también en esta otra línea del tiempo también hay fechas y tienen oraciones cortas. Aquí hay otra. Tienen las fechas y tienen oraciones cortitas. Estas son algunos ejemplos de las líneas del tiempo que ustedes pueden utilizar. Vean aquí. In 1960, my grandparents moved to Morelia. In 1971, my mom started her studies. In 1988, my mom graduated from nursing. In 1991, my mom knows her husband. Bueno, aquí hay algunos pequeños errores de gramática, pero realmente el alumno hace su oración completa. En este caso tendría que decir, in 1991, my mom met her husband, en pasado simple, ¿ok? In 1993, my mother was married. En este caso, in 1993, my mother got married. Así se lo corregía el alumno. In 1996, my mom was born. Tienen que hacer las oraciones en pasado. En este caso, en esta segunda línea del tiempo, vean,
In 1958, Luz Molina Gutierrez was born on September the 30th. In 1964, at the age of 6, she entered the elementary school, or she started elementary school. In 1966, from a very young age, she dedicated herself to helping her parents in agriculture and livestock. Entonces, aquí vean, tienen un ejemplo más claro de cómo podrían hacer su propia línea del tiempo, chicos. Bueno, ahora les voy a compartir la otra presentación que estábamos viendo. Esa es la presentación. Mi línea del tiempo está, esta línea del tiempo que yo les presento, le faltan las imágenes. Ustedes le tienen que poner imágenes. Sí, las imágenes no tienen que ser reales, pueden ser imágenes sacadas de internet, si ustedes así lo desean. Y bueno, recuerden que lo único que tienen que grabar en su archivo de audio es la narración de su línea del tiempo, ¿ok? No se les olvide. Y después, ¿qué tienen que hacer? La segunda parte de su actividad es un párrafo breve en donde expliques tu experiencia al saber de la vida de algún miembro de tu familia, del que entrevistaste, por ejemplo. Y si yo entrevisté a mi abuelo, yo tendría que poner, I'm so very grateful to have my grandfather as my hero. My grandfather taught me how to live a full life, to be happy and grateful. My grandfather taught me to work hard and not complain. Cualquier cosa que ustedes hayan aprendido de esa experiencia, de haberle preguntado al miembro de su familia sobre algunos aspectos de su vida, ustedes lo van a plasmar aquí. ¿Ok, chicos? Esa sería la actividad. Las respuestas de las preguntas son las mismas de la línea del tiempo. No necesariamente, digamos que las respuestas a las preguntas las puedes utilizar como, digamos, como base para realizar la línea del tiempo. No necesariamente las vas a plasmar tal y como están, sino tú, digamos que es como material, como materia prima que tú puedes utilizar para hacer tu propia línea del tiempo. Si tú le preguntaste a tu mamá, por ejemplo, oye mamá, ¿cuándo nació mi abuelito? ¿Sí? When was my grandfather born? Y tu mamá te contesta, he was born in 1935. In 1935. Él nació en 1934. Entonces, tú quieres hacer una línea del tiempo de tu abuelo. Entonces, tú pondrías la primera fecha, pondrías in 1935, my grandfather was born. ¿Okay? Entonces, estás utilizando las respuestas que te dio tu mamá sobre tu abuelo como referencia para hacer tu línea del tiempo. ¿Ok? Entonces, ustedes las pueden utilizar como referencia. ¿Y cuántas respuestas de las preguntas? Bueno, son 10 preguntas con 10 respuestas. Son 10 las que ustedes tienen que responder. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Estoy por revisar terminar sus actividades. Recuerden que mi fecha límite es los días miércoles para regresar sus retroalimentaciones. Estoy trabajando en eso, chicos. Y les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Si no tuvieran alguna otra pregunta. Pues muchas gracias a todos, chicos. Muy buenas noches.